buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, ante todo, por la invitación a participar en este segundo Congreso Internacional sobre relaciones entre América Latina, el Caribe y Europa, un espacio de encuentro que se celebra en Extremadura. Y en este caso, pues agradezco la invitación a participar para hablar de todo lo que concierne, y así se titula mi aportación, a los flujos migratorios 4.0, haciendo especial énfasis en la regulación de los intercambios electrónicos de información entre América y Europa. En este caso, este estudio, digamos que ofrece un análisis exhaustivo de las transferencias internacionales de datos personales a terceros países u organizaciones internacionales, merced a la nueva normativa en materia de privacidad entre América y Europa. En concreto, y más específicamente, analiza aquellos efectos que, sobre la base de este esquema normativo, traen consigo los nuevos planteamientos de la Comisión Europea en esos movimientos transatlánticos dentro y fuera del territorio comunitario. Todas estas cuestiones aparecen reguladas dentro del capítulo 5 del Reglamento General de Protección de Datos, de ese reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril del año 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y también a la libre circulación de esos datos, y por el que se deroga la Directiva 95/46, ¿no? Que es el conocido como Reglamento General de Protección de Datos, RGPD o GDPR si atendemos a sus siglas en inglés. En concreto, este capítulo 5 abarca los artículos 44 a 50 y en ellos se disciplinan las conocidas como transferencias de datos personales a terceros países u organizaciones internacionales. En este caso, y mucho más escueta, era al respecto la directiva precedente, esa directiva 95/46 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre del año 1995, relativa a la protección precisamente también de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos. En este caso, esa directiva precedente dedicaba a esta cuestión tan solo dos preceptos, como eran los artículos 25 y 26, frente a los 6 que hemos mencionado que aporta y aborda la nueva normativa comunitaria. Y todo ello más allá, por supuesto, de las diferencias evidentes que supone el cambio de una directiva por un reglamento, con todo lo que eso conlleva, no solo en los efectos que producen los ordenamientos jurídicos internos, en tanto en cuanto la directiva necesita de un acto de transposición que en nuestro país se tradujo en primer lugar en la Ley Orgánica 15/1999 y como complemento y desarrollo de ella en el Real Decreto 1720/2007, sino también en esas pretensiones de uniformidad o de homogeneidad que también se persiguen con este reglamento y que no se pudieron conseguir, como es lógico, por las propias características del texto normativo precedente, que era una directiva. Por lo demás, y únicamente teniendo en cuenta, como decía, esa comparación entre los dos artículos que dedicaba la directiva precedente a regular las transferencias internacionales de datos y los 6 que se dedican en la actualidad, pues ya podemos observar que el legislador europeo ha adquirido conciencia de la relevancia que supone la realización de esas transferencias internacionales, o en mi opinión más adecuadamente movimientos supracomunitarios o supraeuropeos de datos personales en un panorama globalizado como el actual, y por tanto se pretende ahora contribuir a esa mayor clarificación y detalle normativo de la cuestión. Por lo que respecta a nuestro ordenamiento jurídico interno, los artículos del Reglamento General de Protección de Datos también se verán desarrollados y complementados por el título sexto, que a su vez comprende los artículos 40 a 43 de la nueva Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, la conocida como LOPDGD. Por tanto, con ello se produce un desplazamiento de las medidas hasta entonces contenidas
en los artículos 33 y 34 de esa precitada Ley Orgánica 15/1999, la conocida como LOPD, y también de los previstos o de las medidas contempladas en los artículos 65 a 70 y también en los artículos 137 a 144 de ese Real Decreto 1720, que a su vez, como decía, complementaba y desarrollaba, aún muy posteriormente a la entrada en vigor de la LOPD, este texto normativo, ¿no? Sin embargo, digamos que no se contempla en la nueva normativa una definición que nos permita entender qué es una transferencia internacional de datos personales, siguiendo en este punto la línea marcada por esa Directiva 95/46. Y tampoco se incluye definición alguna que haga posible conocer qué se entiende por tercer país. Por tanto, y pese a ello, pues conviene aclarar que a efectos de ambas regulaciones, tanto la precedente como la actual en materia comunitaria, digamos que a efecto de ambos textos comunitarios no tendrán la consideración de transferencia internacional pues aquellas transmisiones de datos personales que se produzcan en el interior del territorio de la Unión Europea. Por tanto, más concretamente, digamos, del territorio del espacio económico europeo. Por tanto, digamos que el artículo 4, en su apartado 23 del reglamento, conceptualiza los tratamientos transfronterizos, bien como el tratamiento de datos personales realizado en el contexto de las actividades de establecimientos en más de un Estado miembro por parte de un responsable del tratamiento o de un encargado del tratamiento en la Unión Europea, si cualquiera de ellos está establecido en más de un Estado miembro, o bien como el tratamiento de datos personales realizado, digamos, en el contexto de las actividades de un único establecimiento por parte de ese responsable o de ese encargado del tratamiento en la Unión, pero que afecta sustancialmente o es probable que afecte sustancialmente a interesados en más de un Estado miembro. Por tanto, y en otras palabras, los tratamientos transfronterizos no serán, stricto sensu, transferencias internacionales, ya que tienen lugar en el interior de la Unión Europea, cuyo territorio, como ya sabemos, proporciona el mismo nivel de protección en materia de datos personales. Por tanto, las transferencias internacionales comportarán un tratamiento de datos en el que confluyen como mínimo un Estado comunitario, es decir, un Estado perteneciente a la Unión Europea, y un país tercero o una organización internacional situado fuera del espacio económico europeo. Por tanto, y a la vista de todo ello, la nueva normativa, tanto la nacional como la comunitaria, en materia de protección de datos, pone de manifiesto, por un lado, la clara convicción de que la realización de transferencias de datos personales a terceros países o organizaciones internacionales constituyen una realidad fundamental en la actualidad, y de otro, la evidencia a la que además procura dar respuesta de los riesgos que esas transferencias internacionales pueden conllevar para los derechos y libertades de las personas físicas titulares de los datos personales. Y sobre esa base configura un escenario que, pues, siguiendo la herencia de la normativa derogada, introduce novedades relevantes, novedades entre las que destaca la reciente publicación de la decisión de ejecución 2021-914 de la Comisión de 4 de junio de este año pasado, del 2021, relativa a las cláusulas contractuales tipo para las transferencias internacionales de datos personales a terceros países de conformidad con el RGPD. Y la finalidad de estas cláusulas contractuales tipo es precisamente garantizar que se cumplan los requisitos que el reglamento exige para las transferencias internacionales de datos a países como en este caso de la Unión Europea, pues que van a realizar transferencias a otros tantos situados en América y que pueden no contar con una decisión de adecuación por parte de la Comisión, es decir, una decisión por parte de la Comisión indicando que ese país tercero situado en América pues no ofrece un nivel de protección adecuado. En ese caso deberemos acudir a estas cláusulas contractuales tipo para regular y disciplinar esa transferencia de modo que en ningún caso queden mermados los derechos de los interesados. Muchísimas gracias a todos por la invitación y hasta pronto. Un saludo.